Gracias, Nicole. 6 de la mañana con 53 minutos. Quiero formularle a usted una pregunta. ¿Qué opina acerca de la brecha salarial? Por acá están las mujeres, por acá están los hombres. ¿Quién tiene más beneficios o menos beneficios? ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Existe una tabla internacional que coloca a los países y que analiza estas circunstancias sobre diferentes ramas laborales, y como le decían, en hombres y mujeres. Pero ¿cómo está avanzando todo esto? Por ejemplo, en España, recientemente la normativa ha prohibido que la brecha salarial sea alta. ¿A qué me refiero con esto? Si un hombre ganaba 27.000 euros al año, una mujer ganaba entre 23 y 25. Esto los ponía más o menos en un porcentaje de un 26,7%. Una diferencia que se ha mostrado durante varios años, y también han existido repercusiones porque a partir de esta instancia presentada dentro del Congreso se prohibirá que exista esto, con multas además y sanciones para todas aquellas empresas que no justifiquen por qué existe esta diferencia cuando los cargos son iguales, cuando de pronto hay ciertas circunstancias que tienen que presentarse o justificarse. Pero ¿qué es lo que dicen algunos otros que se encuentran en otras naciones muy cerca a España? Bueno, ellos aseguran que se están tomando en cuenta todas estas normativas para también poderlas replicar. España es tan solo un ejemplo, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Usted cree que esto se podría concretar? ¿Se puede consolidar? Nos acompaña Hernán Clavel, él es abogado laboralista y docente además de Derecho del Trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor Clavel, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Héctor. Un saludo. Yo sé que existe una tabla donde se coloca a los países en este tema de la brecha salarial, en este tema de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Usted sabe en qué lugar se encuentra Bolivia? No, pero eso se debe fundamentalmente porque en Bolivia no tenemos la posibilidad, los datos y de hacer estudios realmente serios que nos permita establecer cuál es la brecha exacta entre el salario de los varones y el salario de las mujeres. Entonces, esa es nuestra situación. Son datos muy oscuros, pero obviamente hay evidencias de que no es lo mismo, y esto se debe desde el surgimiento del capitalismo. Ustedes entenderán que a las mujeres junto con los niños se les llamaba las medias fuerzas. Y desde ahí se ha empezado a hacer con más índice la división del trabajo según el sexo, ¿no? Entonces hemos empezado por una supuesta condición biológica de debilidad de la mujer, de darle otros roles y al varón otras situaciones. Por lo que usted me dice, entiendo entonces que los responsables de ocasionar esta brecha laboral serían quienes contratan al personal. Me dejo entender. De pronto una mujer llega a embarazarse, de pronto una mujer podría trabajar menos horas que un varón. ¿Esto influye tal vez? Influyen varios factores. Por decir, hay roles en la actual sociedad boliviana y en otros países donde están reservados trabajos para mujeres y trabajos para hombres. Por ejemplo, tenemos la actividad minera, la construcción y la industria. Desde hace mucho tiempo, preponderantemente se dice que son para varones, y la labor de enfermería, el trabajo asalariado del hogar, la venta del comercio, las trabajadoras sociales, por ejemplo, si vemos en las carreras donde se estudian, son mayormente mujeres. Pero eso se debe ¿a qué? No solamente al tema de establecer directamente una brecha salarial. La normativa laboral no es extraña a esto. La OIT desde un inicio ha establecido una protección especial para las mujeres, y obviamente esto se ha traducido en nuestra legislación boliviana, que está vigente desde el 24 de mayo del 39. Y podemos ver en las normas bolivianas, en el artículo 3 vigente, lo que señala: el personal femenino no puede pasar del 45% en las empresas. No se requiera su presencia en forma mayor. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo, muy vigente, dice que la jornada de hombres es 48 horas a la semana y de mujeres 40. Y
Y para evidenciar esta división del trabajo por sexo, la Ley General del Trabajo, en su título 4, capítulo 5, regula el trabajo de mujeres y menores. Es decir, los hemos agrupado en nuestra legislación y donde se establece que las mujeres y los menores no pueden trabajar en lugares insalubres, o lo que señala el artículo 60, que mujeres y menores de 18 años solo podrán trabajar durante el día, exceptuando el trabajo doméstico y de enfermería. Si bien estas normas son válidas porque están vigentes, hoy son ineficaces, pero a la vez injustas. Es decir, aquí vemos cómo la ley contribuye a generar esta división. Ahora, la OIT ha cambiado esta situación a partir del año 1951, donde en su 34 conferencia se aprueba el convenio 100, igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo igual. Pero habrá que recordar, esto es el año 51 y nuestra Ley General del Trabajo vigente es del año 1939. Ese convenio es uno de los 8 fundamentales. Ha sido ratificado por Bolivia y, sin embargo, nuestra legislación de desarrollo no ha cambiado. ¿Qué dice la Constitución de manera puntual con relación a lo que Héctor bien alude? El artículo 48, parágrafo 5 dice: el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto público como en el privado. Es decir, la Constitución es precisa, pero ¿qué pasa con el desarrollo constitucional? Entonces, lo que debemos analizar es esta brecha salarial que se debe por otras causas, ¿no? Entre ellas, obviamente, culturales, incumplimiento de la norma, falta de control del gobierno y falta de reglamentación específica. Doctor Clavel, uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta y que se ha realizado mucho, tomando en cuenta lo que ha pasado recientemente en España, es este tema de la brecha salarial unida a la igualdad de género, para que ambos, si bien vayan a ganar lo mismo, también el trabajo sea igualitario, se trabajen las mismas horas, se tengan las mismas responsabilidades, para que obviamente no existan después diferencias. Sí, y aquí tenemos una brecha que se genera a partir de la norma. La norma señala 48 horas a la semana para los varones y 40 para las mujeres. ¿Qué hacen los empleadores? Reducen el salario de las mujeres, pero no en la misma proporción a las 8 horas, sino mucho más. Entonces, ese es un factor. En las fábricas, por ejemplo, podemos ver en muchas, no en todas, no trabajan las mujeres el día sábado por el tema de las 40 horas. Y en otras directamente no contratan mujeres. Es decir, la norma está inviabilizando esa posibilidad de igualdad de condiciones que usted bien ha advertido. Y eso se debe a temas obviamente culturales, donde se establece que las mujeres tienen que hacer estos roles y los varones estas otras. Como le dije, la normativa es ahí un factor que influye negativamente. Para finalizar, le consulto, ¿usted cree que se debería realizar una modificación o por lo menos una adecuación con respecto a este tema dentro de la Ley General del Trabajo? Correcto. En realidad, hacer cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado. El Estado debe promover y garantizar la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor. Entonces hay que hacer algunos ajustes normativos, pero sobre todo hay que reglamentar como, por ejemplo, esta iniciativa española de que cuando los empleadores presenten sus planillas salariales al Ministerio de Trabajo, establezcan varones, mujeres, para establecer los cargos, ¿no? Y así podríamos tener exactamente cuál es el ámbito de la brecha salarial entre varones y mujeres. Muy bien, muy bien. Doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos. Ha estado con nosotros Hernán Clavel, abogado laboralista y docente de Derecho del Trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés. Que le vaya muy bien, doctor, que tenga buen día.
Buen día, Héctor. Gracias. Bueno, y hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Usted siga participando junto a nosotros a través de las redes sociales porque vamos a estar leyendo los comentarios. Muchos dicen, no, porque está embarazada no la van a contratar. O de pronto sí, porque es varón, va a trabajar más horas. O dicen, no, es soltero. Si es soltero tiene que venir aquí a trabajar más horas. Son algunas de las cosas. En Bolivia, ¿gana lo mismo un hombre que una mujer? ¿Qué opina? A ver aquí. No, sí. ¿Quiénes dicen no? ¿Quiénes dicen sí? Nadie dice sí. No, hay situaciones. Bueno.